Hola, mi nombre es Mercis Torres, soy estudiante del cuarto año de Derecho y hoy estaré hablando sobre contrato de mandato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1684 de nuestro Código Civil vigente, la cual nos dice que el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negociaciones por cuenta de otra. De este modo debemos conocer las partes del contrato, como lo es el mandante y el mandatario. El mandante se encarga de ejecutar uno o más negocios y el mandatario es la persona que se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otro. Este tipo de contrato se clasifica en 1. En principio es un contrato unilateral que solo obliga al mandatario. 2. Es en principio un contrato consensual. 3. Es por su naturaleza gratuito, pero nada obsta de que se convenga en lo contrario, según el artículo 1686 del Código Civil. El mandato es gratuito si no hay convención contraria. 4. El mandato es un principio intuito persona respecto a ambas partes. 5. Puede ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Y 6. Engendra obligaciones principales. Cabe destacar que las clases del mandato, según nuestro Código Civil, se da a través de forma de manifestación de las voluntades del mandante. El mandato puede ser expreso o tácito, según el artículo 1685 del Código Civil. La aceptación puede ser tácita y resulta de la ejecución del mandato por el mandatario o por la extensión de los intereses del mandato, respecto de los cuales versa. Puede ser general o especial, según el artículo 1687 del Código Civil. El mandato es principal o especial para un negocio o para ciertos negocios solamente, o general para todos los negocios del mandante. Asimismo, por la forma de señalar los poderes del mandatario. El mandato puede ser concebido en términos generales o expresos según el artículo 1688 del Código Civil, y el mandato puede ser gratuito o remunerado. Entre estos tenemos los elementos de existencia y validez de los contratos en el mandato, como son: el consentimiento es aquel que se da entre las partes para el debido cumplimiento del contrato, la capacidad que se tiene entre cada una de las personas para la celebración del mismo, y el objeto implica la transmisión de la propiedad o la cosa pactada. Esto puede dar por medio de la protección especial del mandatario, si existe la solidaridad entre comandantes y si el mandato se ha conferido por dos o más personas, simultánea o sucesivamente, para un negocio común, según el artículo 1703 del Código Civil. Y el derecho de retención del mandatario tiene un derecho de retención frente al mandante, según el artículo 1702 del Código Civil. Ese derecho procede en garantía del cumplimiento de las obligaciones del mandante de reembolsar avances y gastos. El mandato se extingue por causas comunes a todos los contratos y demás por sus causas especiales de extinción que están señaladas en el Código Civil, las cuales son: por revocación del mandato señalado en el artículo 1708 del Código Civil, la renuncia del mandato según lo señalado en el artículo 1709 encabezado del Código Civil,
por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario según el artículo 1704, ordinal 3 del Código Civil, o por inhabilitación del mandante o del mandatario, si el mandato tiene por objeto actos que no podrían ejecutar por sí sin asistencia del curador, y la irrevocabilidad del mandato lo consagra nuestro Código Civil, señalando la irrevocabilidad del mandato que ha sido conferido en ejecución de una obligación del mandante frente al mandatario. En este caso, su revocación no lo extingue. A partir del artículo 1713 al 1723 nos habla de la transacción, la cual es un contrato donde las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Este último artículo 1723 especifica que cuando las partes hayan comprendido las transacciones con la destinación debida, todos los negocios que pudieran tener entre sí los documentos que entonces les fuesen concedidos y que luego se descubra, no constituirán un título para impugnar la transacción, a menos que los haya ocultado una de las partes contratantes. Solo de este modo las transacciones serán nulas cuando no se refieran más que a un objeto y se demuestre por documentos nuevamente descubiertos que las partes no tenían ningún derecho sobre dicho objeto. Esto es todo. Muchísimas gracias.